Me los bendiga y me los proteja en este día ya jueves, jueves eucarístico, jueves 3 de octubre del año 2024, feria de la semana 26ª del tiempo ordinario. Se nos está pues terminando poco a poco este año litúrgico y ya casi pues tenemos que ir teniendo en la mirada esa perspectiva de ese nuevo año donde pues meditaremos esos misterios del Señor. Mi nombre es Jorge Isán González, salesiano cooperador, y bueno, vamos a meditar un poco sobre estas lecturas de este día, sobre la reflexión que nos regala pues justamente la iglesia en estos textos, y bueno, también siempre teniendo pendiente en oración este mes misionero, este mes donde se nos profundiza en ese llamado que tenemos de evangelizar. Y es que los textos justamente sagrados, empezando por la primera lectura del libro de Job, nos pone de relieve esa necesidad. El texto de Job, hemos venido diciendo, pues, es un texto un poco o fue un texto que en su salida, en esa época exílica del pueblo de Israel, pues, le costaba mucho, todavía no tenía claridad del significado del sufrimiento dentro de la vida del creyente. Ya habíamos dicho, incluso es parte del contexto de esta primera lectura. Job, después de sufrir todo lo que va sufriendo, llegan a ellos 3 amigos e incluso su esposa, y le invitaba justamente a maldecir a Dios y ya con eso morir, ¿verdad? Y evidentemente, según la mentalidad propia de la época, muchos de esos amigos, entre comillas la frase, que se acercaron a él, pues empezaron a verlo con la mirada propia de ese contexto histórico. Es decir, si Job, que tuvo todo, lo perdió todo, incluso su salud, quiere decir porque él había pecado. Y sabemos, según la reflexión del texto, que eso no había sido de esa manera, pero empiezan a tirar ahí como comentarios y difamaciones y demás, haciendo o queriendo dar a entender que Job había caído en pecado y por eso estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Y este contexto nos enseña mucho, y principalmente en este mes de las misiones, a entender que tenemos que tener una apertura propiamente en esa reflexión del llamado a buscar a los demás. Evidentemente, Cristo tiene que ser anunciado y el anuncio de Cristo tiene que conllevar a una invitación a la conversión de las personas, pero el matiz que hay que dar es esa cercanía, esa búsqueda, ese pastoreo, ese llegar a no juzgar a la persona, sino acompañarle en el camino, no alcahuetear, como es popularmente, sus equivocaciones, pero sí invitarle a que haga su proceso y pueda acercarse al Señor. Hoy nosotros podemos hay muchas personas que, como estos amigos de Job, pues critican la situación de las personas sin antes ver sus contextos. Y ya con eso creamos una separación, una imposibilidad de poder acercarlos al Señor, porque lo que encuentran en aquel lugar donde debería de abrirse, o deberían de sentirse recibidos con los brazos abiertos, encuentran cuestionamientos, encuentran ataques, encuentran muchas situaciones. Tenemos que tener claro que todo esto se vive en un proceso y por eso el valor de la conversión. Pero esa conversión no puede darse si no hay un amor de por medio, un acompañamiento, una paciencia, según la experiencia de la otra persona. No podemos juzgar según nuestra experiencia de vida. Sería quedarnos muy cortos en muchas cosas. Entonces, bueno, Job es lo que dice en este momento. En este momento habla. Y créanme que esas palabras de Job son las palabras de muchísimas personas que hoy sufren, tal vez incluso señalamientos y cosas de gente dentro de la iglesia. Dice: "Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí". Evidentemente, eso es lo primero que ocupamos, esa compasión, ese amor, amar. Si el Señor nos invita a amar a nuestros enemigos, con mucha más razón a aquellos que tal vez no son nuestros enemigos, pero que se encuentran alejados de la misericordia de Dios. O bueno, o que ellos mismos se han alejado de la gracia de Dios. Pero creo que al final Dios nos da a todos su misericordia. Y bueno, es claro que también dentro de nuestra vida de iglesia es importante que clamemos a Dios por esa misericordia y esa compasión, porque tanto dentro como fuera de la iglesia hay mucha gente que lo que busca es, como estos amigos de Job, que nosotros maldigamos,
¿Qué quiere decir esto? Que hablemos mal, que nuestras palabras sean destructivas y demás. Hoy mucha gente quiere y habla cosas terribles de la iglesia, de las personas y demás. Em, Incluso hoy se gozan muchas personas de que la iglesia se esté de que la iglesia pase por crisis, porque no podemos negar que hay una experiencia de crisis dentro de la iglesia. Pero por fuera de todo esto, también es importante entender que cada uno de nosotros tiene una parte que poder construir, que poder dar. Hoy hay muchas, pues, situaciones que nos toca enfrentar. Hay inclusive mucha gente dentro de la iglesia que quiere destruirla desde adentro, con problemas de testimonio, con malos comportamientos, con enseñanzas erróneas. Y bueno, ante todo eso hay que pedirle al Señor esa misericordia y fortaleza de defenderla con entusiasmo, de pedirle que sea fiel a su promesa, porque Él lo será, de no abandonarnos. Y cuando oramos, como decía el salmista, justamente, no me abandones, Dios mío. Al final es para más que pedirle a Dios, porque Dios no se va a olvidar de sus promesas, recordarme a mí que Él lo ha prometido y Él nos acompaña. Y aún en los momentos de esa cólera, como dice la última frase del Salmo, la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Porque al final también era con lo que iba cerrando el texto de Job, esa confianza de que aquel que es capaz de socorrernos está vivo, ¿no? Mi defensor está vivo, dice Job, y es él justamente Cristo quien se ha entregado por su iglesia y la sostiene, a cada uno en particular y a la iglesia en general, que Él nos restaurará de nuestras caídas, nuestras almas destrozadas serán levantadas por su misericordia y por su gracia. Por eso Él nos invita a creer y a confiar justamente en aquello que hemos recibido. Y al asumir justamente esa confianza, de esa recepción, de esa cercanía de Dios, poder salir pues, proclamarlo en todo lugar. Y es justamente, pues, lo que nos enseña el Santo Evangelio cuando nos habla del envío de aquellos 72 discípulos. Que esos 72 están, pues, ahí, pues, representados cada uno de nosotros. En ese caso, pues ahí podemos decir que nosotros también formamos parte de, y en ese sentido, poder nosotros dar ese testimonio para que la gente conozca que nuestro Señor está vivo y que nuestro Señor vendrá en nuestro auxilio. Es muy interesante, porque incluso en ese sentido, pues nos lleva a comprender, y hay una parte muy interesante, ¿por qué 72? Entonces, pues, se dice que una de las formas de interpretarlo es justamente porque 72 era el número de las naciones conocidas durante la época bíblica. Entonces, el envío de los 72 significa que el evangelio debe ser llevado a todo lugar, a todo entorno, a toda situación, a toda, digamos, a toda cultura, a toda realidad. Entonces, hoy nosotros, ante un mundo que quiere que maldigamos a Dios, que quiere que saquemos a Dios de nuestra vida, que habla cosas terribles sobre Dios y su iglesia, necesita personas que estén dispuestas a asumir ese compromiso de poder llevarlo a los demás, de poder enseñar que no es esa la realidad, que no es eso el consentido, que no es eso lo que está ocurriendo. Y sobre todo compartiendo y teniendo clara esos consejos que daba el Señor a los discípulos, donde decía, bueno, pues, en primer lugar, pedirle al Señor que envíe más personas, pero ese enamoramiento de Dios que ocupan esos evangelizadores nace y se ve, en primer lugar, en el grado de testimonio que yo puedo dar. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos permita cada vez enamorarnos más de Él. Creo que la persona que ama, la persona que está enamorada, no pone ningún refreno justamente a sus acciones y más bien todo lo hace por el bien del amado. Los novios, los esposos, los papás, pues hacen lo que sea por aquellos que aman. Pues bueno, nosotros tenemos que demostrar eso para que otros puedan amar al Señor y viviendo siempre en confianza y sabiendo que vamos a recibir ataque. El Señor todo lo hace transparentemente. Dice que nos envía como corderos en medio de lobos.
a dar con humildad, con sencillez, pero con convencimiento, pero sobre todo con parresía, con fuerza, con ese entusiasmo de que el Señor vive y que está cerca el reino de Dios. Esta es la frase tan interesante que nos deja al final cercano del Evangelio, es indicarle a todo mundo que el reino de Dios está cerca. Nosotros somos ciudadanos de ese reino, nosotros tomamos parte de esa, justamente de esa gran comunidad y tenemos que dar ese testimonio. Así como cuando vienen las épocas patrias, ahorita en este mes de septiembre que acaba de pasar, que ilumina, que alumbramos, que pues decoramos nuestras casas con banderas, nos ponemos sombreros típicos y demás, porque estamos orgullosos de nuestro país. Así también, bueno, en el caso yo hablo de la gente de Costa Rica, que pues evidentemente nuestras épocas patrias son acá durante el mes pasado de septiembre. Y así cada uno, pues, es, feliz en algunos momentos cuando le toca, pues, externar su cultura, su país y demás. Bueno, ojalá que pudiéramos tener nosotros ese mismo entusiasmo, ese mismo convencimiento cuando asumimos nuestro compromiso por el reino. Pidamos al Señor verdaderamente esa gracia de poder, eh, ser una voz que hable bendiciones ante un mundo que quiere tirar tanta maldad, tanta mala palabra, tanta maldición. Y que sobre todo nuestro testimonio, que va más allá de lo que yo diga, que va más allá de que si yo predico o no predico, o hago pues, alguna actividad para evangelizadora, sino que solamente mi propia vida, mi propia presencia sea un lugar seguro para que los demás conozcan el verdadero amor que Dios les tiene. Feliz Jueves Eucarístico. Dios quiera que también en nuestras posibilidades podamos visitarlo y compartir con Él un ratito y así llenarnos de esa fuerza y de esa gracia que estamos también invitados a compartir.